Buenas tardes a todos. Como esto es internacional, por las dudas, buenos días y buenas noches también. Un placer estar. Muchísimas gracias a ustedes. Insisto, un honor, como decía Lorena, un honor y un placer estar con ustedes y con el adicional de haberla escuchado a Lorena. Así que muchísimas gracias por la invitación. Es para nosotros un placer tenerlo con nosotros y pues nada, no esperemos más. Lo dejo a cargo de su ponencia. Gracias. Voy a compartir. Confírmenme. Confírmenme estar viendo la presentación. Sí se puede visualizar. Excelente. Vamos a hablar de las competencias organizacionales individuales, en realidad relacionado con lo que se llama hoy el 4.0, todo el mundo habla del 4.0, sea industria, sea calidad, digitalización, transformación, para llevarlo a las áreas de recursos humanos, para llevarlo a las áreas de capital humano, todo lo que tiene que ver con las personas de la organización. Vamos a ver que en realidad el concepto debería ser mucho más amplio. Hoy deberíamos estar mucho más hablando que en lugar de estar hablando del cliente o del empleado, deberíamos estar hablando de los grupos de interés. Todas aquellas personas o grupos de personas a las cuales la organización de alguna manera impacta con sus operaciones, reciclado, recicla o no, cuánto consume o cuánto impacta en el ambiente, la sociedad. Así que en realidad el concepto de cliente debería ser, o el concepto de empleado debería ser ampliado a todos los grupos de interés. Y necesitamos empezar a poner en común alguna cuestión que tenga que ver con la situación de lo que estamos viviendo. Creo que todos coincidimos que hoy hay tres ejes que casi nos tocan a todos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la transformación, innovación, todo lo que tiene que ver con la digitalización, todo lo que hoy por hoy tiene que ver con la informática, con las aplicaciones, y todo lo que tiene que ver con la cultura, con la mentalidad que existe dentro de una organización y con la cual la gente reacciona. Si consideramos esto y además pensamos que la industria 4.0, por tomar alguna referencia de la digitalización, es una especie de revolución que está guiada por la evolución exponencial de tecnologías. Ahora vamos a sumar algo a esto, que en realidad impacta muy fuertemente, no solamente en el lugar de trabajo, en el ambiente de trabajo, sino impacta también en la fuerza laboral e impacta muy fuertemente en los mercados, en lo que la organización hace. Pero si vamos a realmente lo que está pasando, lo que nos encontramos es, por ejemplo, una encuesta hecha por McKinsey a mediados del 2020, hecha una encuesta a ejecutivos. ¿Es este momento crítico? Y la respuesta es, el 90% de los miles de ejecutivos entrevistados dijeron, sí, este es definitivamente un momento crítico para la innovación, la digitalización, la transformación. Bueno, muy bien, pero la siguiente pregunta es, ¿cuántos de ustedes se sienten preparados realmente para enfrentar esta época de la digitalización? Es muy lindo hablarlo, pero se sienten preparados. 21% únicamente de lo que respondió dice, yo me siento preparado. Sí, bueno, interesante. Ahora, sigamos en pos de los resultados, en la dirección de los resultados. ¿Están conformes con los resultados que lograron? Solo el 6%. Así que esto de alguna manera lo que nos muestra es que está lindo hablar de estas organizaciones, es muy interesante, muy atractivo hablar incluso los sábados con los amigos de la digitalización, transformación, la innovación, la creatividad, es muy lindo, pero ¿cuánto estamos avanzando? Necesitamos entrar mucho más en ese campo, necesitamos desarrollar mucho más. Otra encuesta realizada en realidad por ProSci en el 2018, la encuesta que tiene que ver con el cambio. ¿Cuántas de las organizaciones que hoy está hablando de ser ágiles, de agile, en realidad están utilizando en sus proyectos metodologías que efectivamente podrían llamarse agile? Y cuando vemos el gráfico, se habla mucho de ser agile, se requiere mucho, se desea mucho, pero en el fondo, organizaciones que están siendo ágiles, aplicándolo a todos sus proyectos, en todas sus operaciones, nos encontramos de porcentajes realmente bajos. Entonces, la síntesis es, hay un campo, hay algo que se viene, que todos reconocemos que se viene, para el cual no estamos muy preparados, pero es más bajo todavía la proporción, el grado con el cual estamos efectivamente haciendo e implementando. Ahora, acá hay un eje que es la tecnología que no podemos negar.
Todos hablamos de tecnología, todos nos deleita la tecnología, desde los smartphones en adelante, todo. Pero lo que hay que ver es que actual de la tecnología, esto se ha vuelto una especie de carrera por implementar aplicaciones, por implementar novedades, sin importar si le agregan valor al cliente o si le agregan valor al empleado, si le agregan valor a un grupo de interés. En muchas organizaciones es una carrera por implementar más aplicaciones, pero esas aplicaciones no hablan entre sí. Y cuando uno va efectivamente a los resultados, esos resultados no se ven reflejados en satisfacción o en la experiencia del empleado o del cliente. Y acá hay un punto clave, necesitamos de alguna manera pensar que hay algo más atrás de la digitalización, que no es simplemente algo informático, algo tecnológico. Un punto adicional es que cuando ahora analizamos los grandes avances, creo que todos ustedes pueden imaginarse esa curva de por qué se habla disruptivo, por qué es un incremento geométrico, por qué es una transformación realmente que en otros momentos no se daba, que la evolución es mucho más acelerada de lo que era antes. Y no es simplemente por el desarrollo, la innovación o la mejora en un campo de tecnología. Yo creo que un robot es muy claro en esto. El desarrollo, hay unos videos que son fantásticos como para ver cómo hacen vuelta en el aire los robots sin caerse, cómo se los empuja sin caerse, que muestra que efectivamente esto no es una cuestión de que hay una tecnología que ha sido desarrollada y ha sido superior y tiene una disrupción, sino que básicamente es un conjunto de tecnologías que están actuando en forma conjunta. Machine learning, inteligencia artificial, todo el desarrollo de los dispositivos y de los sensores, la velocidad con la cual se puede transmitir información y transmitir datos. Es decir, que no es solo, podríamos tener mucha inteligencia artificial, pero si los sensores no fueran tan precisos como esto, el robot no funcionaría como funciona. Podría aprender, pero no reaccionar. Ahora, si tuviéramos los sensores muy desarrollados, pero no tuviéramos inteligencia artificial, el robot se daría cuenta de cosas, pero no sabría cómo reaccionar en el futuro. No aprendería. Entonces, lo que viene acá es que la tecnología nos está dando un fuerte aprendizaje que tenemos que llevar al campo de los recursos humanos, al campo de las organizaciones, al campo de la cultura. Y es que los desarrollos no solamente vienen porque alguien desarrolla algo en particular, sino porque se integran desarrollos. De la misma manera que un robot tiene hoy el grado de perfección que tiene, el grado de desarrollo que tiene, por el desarrollo de varias tecnologías disruptivas que se combinan, lo que tenemos que pensar es que cuando hablamos de recursos ahora de otro tipo, ya no tan sólidos los hard, como hablamos de la tecnología, cuando hablamos de la gente, necesitamos también integrar desarrollos. Y parte de esto es, necesitamos ver que un rol central de los recursos humanos va a ser integrar a la gente y funciones dentro de una organización. Necesitamos ver que las organizaciones, cualquiera sea, necesitan una integración de conceptos que supera el trabajo en equipo, supera la colaboración, va mucho más allá. Para hablar un poco de transformación, ya que hablamos tanto de transformación, simplemente para poner en común, ¿a qué le llamamos transformación? A un emprendimiento que cubre a toda la organización de altísima intensidad, pero que sustancialmente lo que está haciendo, esa transformación, es impactando en los resultados de negocio y en lo que hoy se llama la salud organizacional, que tiene mucho más que ver con lo social, que tiene que ver mucho más con la cultura de la organización. Y las claves de una transformación hoy, y necesitamos entender esto para poder ir a ver qué competencias necesitamos en una organización y qué competencias debería tener un área de recursos humanos. Las claves de esta organización son, primero, digitalización, esto lo hemos visto. Segundo, necesitamos una comprensión de la situación, una comprensión de la limitación que nos va a traer seguir actuando como estamos actuando. La comprensión de que se necesita un cambio, pero que ese cambio no es un cambio deseado, es un cambio con el cual realmente nos va a exigir un cambio que es absolutamente necesario para mantenernos, ya no solamente para progresar, sino aún para mantenernos. Y ese cambio, esa comprensión del cambio, tiene que tener una ambición de objetivos diferente a la que hemos establecido. Mucho más cuando vemos que en algunas organizaciones todavía los objetivos son puestos en función de los que nos parece que podríamos llegar a tener.
Entonces, una transformación tiene una ruptura, claro, no es una mejora de la forma en la cual establecemos objetivos, es un concepto totalmente distinto, es un concepto que viene de la ambición, no de la posibilidad, no de lo que yo creo. Y acá vamos a encontrar algo sobre lo cual hay que actuar. ¿Cuáles son los beneficios y los incentivos? ¿Qué sistema de beneficios e incentivos hay dentro de la organización? Esto también requiere convicción total y absoluta, requiere decisión y requiere agilidad. Hay organizaciones, podríamos citar una enorme cantidad, que se declaran en un proceso de transformación y que después lo intentan esa transformación con total timidez, sin hacer olas. Una real transformación requiere una convicción completa, una convicción que sabe que va a haber dolores, una convicción que va a haber dolores de todos, una convicción que tiene que estar basada, ser realizada con agilidad, pero con una total decisión de que ese es el camino. Y finalmente requiere una involucración de todos. No es algo que los directores pueden delegar, y acá voy a sumar a una función dentro, a un rol dentro de la organización, a un organismo dentro de la organización que normalmente no se considera, que es el board de los directores, es el directorio, board of directors. Son ellos los que de alguna manera designan un gerente general que va a continuar la línea del gerente general anterior. Sí, no nos podemos olvidar que el board of directors, y aún en las organizaciones pequeñas y medianas, el accionista, el dueño, ese board of directors es tanto más poderoso que el gerente general. Por lo tanto, todas estas claves de la transformación no son claves para los gerentes, no son claves para el gerente general, para el CEO. Son claves que tienen que ser entendidas por el dueño del board of directors de la organización también. Estas claves nos van a llevar a las competencias. ¿Qué competencias son necesarias en la organización? Porque si necesitamos digitalización, entender la situación, total convicción, mucha agilidad y necesitamos involucrar a todos, esto nos va a llevar a algunas competencias. Pero atrás de estas claves está también qué tiene que hacer el líder de la transformación. Acá hay algo que es indelegable. El líder de la transformación tiene que apropiar de esto. No puede delegarlo. No es una cuestión de delegar. Ahora voy a sumar algo ahí. Pero este apropiarse tiene que tener una estrategia y un plan. No solamente un plan. No hablo de tener un project, no hablo de tener un Gantt. Hablo de tener hitos claros que me vayan llevando paso por paso en la dirección deseada. Esto que se llama transformar, diseñar una estrategia, es tal vez, aunque no suene, mucho más complicado que elaborar un plan. Es muy difícil tener un plan sin una estrategia que funcione, mientras que podría haber problemas de tiempo, pero cuando uno tiene una estrategia clara, los planes funcionan, los planes salen. Quiere decir que para liderar y que el líder tiene que estar apropiado, no es algo que pueda delegar, él tiene que estar visible 100% del tiempo, él tiene que estar ejerciendo su liderazgo 100%, tiene que tener una estrategia, un plan, tiene que tener hitos muy claros compartidos con la organización, pero también tiene que haber una coalición de sponsors. Un proyecto de transformación, hoy se habla mucho del CTO, el Chief Transformation Officer. Está bueno, tiene que haber un responsable operativo, pero acá no puede pasar que la transformación es de alguien en particular. Esa coalición de sponsors, que la alta gerencia conforme un único mensaje, un único mensaje, una única posición y visible para todo el mundo, es absolutamente necesario. Los proyectos de transformación no requieren un líder, requieren una coalición de líderes. El mensaje es para todos. Y lo último, y lo que además tiene que sumar el líder, es que va a haber dolor. Y en una transformación hay quienes van a quedar. Se van a quedar porque se van a sentir desubicados frente a la transformación, o se van a quedar porque la organización en algún momento va a tener que decidir, para avanzar con la transformación, en reemplazar a alguien. Esto es doloroso, pero si no se lo sabe y no se lo pone a nivel consciente, totalmente claro sobre la mesa, genera problemas. Por lo pronto, sí o sí, dinero y demoras. La transformación es lo mismo que a quienes les gusta el fútbol o un deporte digan, es lo mismo un equipo sin su figura o sin otra figura. No, el equipo cambia. Los directores técnicos imponen su metodología, pero se basan en los jugadores. Bueno, acá lo mismo.
Una transformación significa que algunos de los que están dentro de la organización fueron elegidos por características distintas a las que se pretenden y que va a haber dolor. ¿Qué mentalidad, qué cultura necesitamos para todo esto que estamos hablando de la transformación, la digitalización? Primero, necesitamos pensar juntos, experimentar juntos y aprender juntos. Pensar, experimentar y aprender son claves de la agilidad. Necesitamos pensar, entender opciones, necesitamos experimentar las opciones, entender qué funciona y qué no, y aprender juntos. Y juntos acá significa toda la organización. Si estamos en un proyecto, a lo mejor son personas de la misma área o de áreas distintas. Si estamos en un proyecto de transformación, es a nivel dirección, pero juntos. Lo otro que necesitamos es gente desinhibida. Gente que se atreva a cometer errores, que entienda que el error es parte del aprendizaje. Gente que no esté dependiendo de actuar de cómo lo ven los demás. Gente que se atreva a decir que no está de acuerdo. Gente que se atreva a experimentar sabiendo que puede haber un error. Y también necesitamos que todo esto esté trabajado integradamente, porque como decía con la tecnología, los grandes cambios, las grandes transformaciones no vienen porque alguien en particular se desarrolló, sino porque hay un conjunto de desarrollos que están evolucionando. Y para llevarlo al terreno de la organización, sacándolo de la tecnología, yo necesito un breakthrough, si se entiende el término, una evolución en marketing, para que pueda tener una evolución de producto, para que pueda tener una evolución de producto pero dirigido al cliente. Y necesito una evolución en mi sistema de producción o de delivery del servicio para poder responder al producto. Y necesito una evolución de la gente de finanzas para que interprete que esto nuevo no lo puedo medir de la misma manera, no puedo pedir un retorno tal como pedía hace 5 años de un nuevo producto. Y tengo que entender que en realidad la gente de calidad tiene que saber que ahora tiene que medir la calidad de algo digital que para lo cual no está acostumbrado. Necesito trabajar integradamente porque lo que necesito son evolución en distintos campos para la transformación, la evolución de toda la organización. Y todo esto lo que hace es resignifica, necesito pensar de nuevo qué significa experiencia, qué significa seniority, qué significa conocimiento, qué es el conocimiento hoy. Cuando buscamos gente para ingresar y decimos, quiero que tenga 10 años de experiencia por lo menos, ¿estamos pidiendo 10 años de experiencia? Eso que estamos pidiendo de experiencia, ¿le va a hacer qué tipo de experiencia? Es la que yo necesito 10 años hoy en esta época de evolución como para que en realidad esa persona entre con el talento adecuado. Es decir, que hay ciertos términos a los cuales los manejamos día a día que necesitamos considerar diferente. Y en esto tenemos que entender que tenemos que empezar por la cultura. No es un tema solamente digital, no es solamente de tecnología, es mucho más que tecnología. Necesitamos crecer juntos, creer juntos, pensar juntos, actuar juntos, pero desde crecer, creer, pensar y actuar distinto, juntos, pero distinto a lo que veníamos haciendo. Y acá es donde viene el tema de las competencias. Porque cuando vamos a las competencias, como una manera de definirlo, no intento bajo ningún concepto de decir que en realidad cuando estamos hablando de las competencias estamos hablando de que esta sea la definición final. El tema de las competencias técnicas y sociales tiene que ver con la habilidad que tiene la organización, habilidades, conocimientos, prácticas, experiencias, como para lograr los propósitos de esa organización. Pero lo que tengo que pensar es que esas experiencias necesitan ser actuales y futuras. Necesito no solamente las competencias de hoy, porque muy probablemente tener las competencias del futuro yo no las tenga que desarrollar. Por lo cual pensar, ingresar gente, desarrollar gente, evaluar gente, promover gente con las competencias actuales es sumamente complicado y riesgoso. Pero además tengo que pensar que normalmente cuando hablamos de competencias, un programa de competencia, hablamos del programa de competencia que tiene que tener la gente, individualmente. Y necesitamos pensar distinto. Acá pesa mucho más las competencias organizacionales que las individuales, porque las competencias organizacionales son las que me condicionan las individuales, son las que me dicen
y me llevan a que las individuales sean las apropiadas o no. Entonces, cuando hablamos de las competencias necesarias, y hablamos de la competencia que es necesaria a la gente, y hablamos que la gente tiene que saber de digitalización, sí, claro. Pero necesitamos pensar que las que más impactan son las competencias organizacionales, no las individuales. Entonces, acá viene un tema, decir, bueno, para hablar de competencias, ¿por dónde empezamos? Primero, por diferenciar que en este mundo de transformación, de digitalización, podemos pensar, y no está mal, en competencias que me hagan crecer. Pero es diferente a las competencias que me van a llevar a desarrollar. La diferencia es que crecer es que yo hago más de lo que hago. Vendo más de lo que hago, que antes. Fabrico más que antes. Tengo más clientes que antes. Tengo más gente que antes. Tengo más dinero en el banco que antes. Tengo más capital que antes. Desarrollarse significa que yo he incorporado habilidades, conocimiento para hacer cosas distintas, para ser más flexible, para poder hacer más cosas, pero no iguales a las que venía haciendo, ni siquiera en el mismo campo de negocio. Entonces, lo primero que hay que pensar es, cuando hablo de competencias, y estamos hablando de transformación, y estamos hablando de digitalización, necesito pensar que las competencias de las que hablo tienen que ser de competencias de desarrollo, no solamente de crecimiento. No digo que las de crecimiento, no, pero tienen que ser competencias de desarrollo. Un ejemplo de esto, ¿cuáles de las habilidades requieren una mayor mejoría dentro de la fuerza laboral? Una encuesta realizada por la Asociación Americana de Calidad y el Boston Consulting Group. Y bueno, el 26% dice deberíamos trabajar en todo lo que tiene que ver con análisis de datos, pero el 25% dice gestión de cambio. Y un 25% dice habilidades para trabajar en equipo, para trabajo multifuncional, para integrar. Y cuando vamos a esto, empezamos nuevamente, vamos a las competencias. Por un lado, tecnológicas existen, y por el otro lado, habilidades sociales, técnicas de relación, de comunicación, como decía Lorena recién. Pero es la gente la que hace esto. Y ahora, para ir acercándonos a las áreas de recursos humanos, lo que se necesita hoy, lo que la gente necesita hoy, lo que la gente le excita hoy, lo que la gente a nosotros nos da una buena experiencia trabajar en algún lado, no va a ser lo mismo dentro de un tiempo. Esto es lo mismo que los celulares. En algún momento salió el celular, no teníamos que estar atados a un cable para hablar. Era algo excitante, era fantástico poder hablar con un aparatito que en su momento conllevaba una valija así enorme y pesada para llevarlo, porque los teléfonos celulares estaban muy lejos de ser del tamaño de hoy. Nos acostumbramos y de pronto nos llamó la atención que eran más chiquititos y cada vez más chicos. Y nos acostumbramos, y entonces al acostumbrarnos ya era independencia, pero nos empezó de alguna manera a molestar que la batería, empezamos a exigirle que la batería durara más tiempo, ya estaba asumido que podíamos hablar sin cable, y empezamos a exigir más. Y ahora podemos hasta ir de un lugar al otro que no conocemos, sin ninguna idea de lo que hay en el medio, y sin embargo el celular nos llega. Y ya lo tenemos asumido. Hoy todos los autos se venden si pueden tener la conexión para Google o para Apple. Esto significa que nos acostumbramos. Esto para verlo. Yo me acostumbro que mi organización tiene un plan de comunicación. Me acostumbré. Un sábado con un amigo me cuenta lo que hacen en Google. Y digo, yo estaba contento con lo que hacían en mi empresa, pero lo que hacen en Google es fantástico. Me cambió el punto de comparación. Y ahora me doy cuenta que el proceso de comunicación en mi empresa no es tan bueno. Entonces, esta evolución lo que significa, y ya nos dice, es que primero me tengo que acercar a la gente para saber qué lo excita, porque no es lo mismo una persona de 50 años trabajando en una fundición que un joven profesional de 25 años trabajando en una organización tipo Mural, Google, Amazon o Mercado Libre. Quieren cosas distintas, esperan cosas distintas del trabajo. Pero también lo que necesito ver es que no importa qué encuentre con ellos, van a seguir evolucionando y van a seguir cambiando sus expectativas. Entonces, necesito primero entender quién es el empleado, a quién me dirijo, cuáles son los subsegmentos de empleados dentro de la organización. Y ahora estoy hablando de los empleados de la misma manera que estoy hablando de los clientes. Necesito entenderlos. ¿Y por qué? Y porque vemos el trabajo de una manera distinta, tal como un adulto o un niño ven una cama. Pero además porque necesito entender
lo que pasa a lo largo de todo su viaje, lo que hoy se llama el Employee Journey o el Customer Journey. La secuencia de pasos, de interacciones que tiene para satisfacer una necesidad, no de interacción con la organización, sino para satisfacer su necesidad, su propósito. Ya vamos a ver eso. Esto significa, a veces, cosas que están fuera del contacto de la organización están incidiendo en su expectativa. También las tengo que considerar. Porque lo que necesito es tener una visión desde la persona, desde el empleado, desde el cliente, desde la sociedad, no solamente interna de la organización. Necesito entender qué lo atrae, necesito entender en qué momentos tiene dolores, en qué momentos tiene alegría. Tal como sucede con los clientes, tal como hacen las áreas de marketing o comercial con los clientes. Necesito, tal como hacen las áreas de experiencia de cliente, necesito entender a la gente, a mis empleados, segmentarlos, saber que hay diferentes arquetipos, que tienen diferentes employee journeys. La gente no sabe lo que necesita hasta que se lo muestras, decía Steve Jobs. Es decir, que no es simplemente una cuestión de ir y preguntar. Esto no se entiende preguntando. Se entiende preguntando, mirando, haciendo, entendiendo, realimentando, aprendiendo, escuchando. Es decir, que una clave acá es que para entender bien qué competencias necesitamos estar cerca de la gente, con total ingenuidad y honestidad para entender, abierto de mente para entender. Necesito escucharlo y mirarlo. Necesito diseñar una experiencia del empleado, un employee journey, con aspiraciones ambiciosas, no simplemente una mejora, sino ambicioso. Y necesito tener, como decía yo antes, una estrategia y un plan. Pero hay un punto que viene creciendo y es el sentido de propósito. Yo creo que esto con los millennials está elevado a una enésima potencia. Con sentido de propósito me refiero a lo que realmente le importa a la persona. Y hoy esto, ¿qué buscamos realmente en el trabajo? Es muy segmentado. Hay quienes pura y exclusivamente lo que desean, lo que los apasiona en la vida, lo logran en el club con su familia o sus amigos. Pero hay quienes lo logran en el trabajo y lo buscan también en el trabajo. Hay una encuesta de McKinsey que muestra que el 70% de las personas dicen que en realidad su propósito está muy cerca de ser definido por su trabajo. Esto, para los que los conocen, tiene total consistencia con la pirámide de Maslow. Si se acuerdan, seguridad, las básicas de seguridad, después venía la de pertenencia, y finalmente la de autorrealización. Y tiene mucho que ver con el why, how, what que plantea Simon Sinek. El what, el why, el por qué lo hacemos. Y acá lo que hay que ver es que el sistema inmunológico de la organización es clave. Porque la organización tiene políticas que frenan esto. La organización tiene procesos y procedimientos que frenan esto. Hay políticas implícitas que frenan esto. El conocimiento de la gente que se ingresa y que está frenan esto. Los conceptos y los surcos mentales de la dirección frenan esto. Entonces, más que hablar de competencias, hay que hablar de competencias organizacionales. Es clave la determinación de propósito y la estrategia para el cambio. Es clave entender al empleado. Es clave la competencia analítica que tiene que tener la organización. Es clave la competencia para integrar y lograr agilidad entre todas sus operaciones. Y es clave la competencia de medir los resultados de manera distinta. Porque cuando yo estoy en un proceso de transformación y tengo transformación que tiene que ver con lo social, con lo cultural, no lo puedo medir de la misma manera que estoy midiendo si efectivamente un proceso saca 50 o saca 57 piezas por hora. Así que estas competencias organizacionales sí podrían dar lugar a que individualmente, ¿qué competencias juegan? Yo creo que juegan 3 competencias individuales muy fuertes, porque el resto son más organizacionales. Uno es aprender a aprender. Eso es nuestro. Necesitamos aprender a aprender. No aprender. Necesitamos aprender a aprender. Necesitamos autonomía, saber que nuestro desarrollo no depende de que alguien en la organización, en un área llamada recursos humanos, tiene algo para que yo me capacite o algo para darme para mí, o que tiene un plan de carrera y alguien hizo un plan de carrera para mí. Es mío, si yo tengo que aprender que es mi futuro, es mi plan de carrera. Y sin ninguna duda lo digital juega,
Y lo digital no tiene que ver con tener un teléfono celular, un smartphone o una computadora de última generación. No tiene que ver con entender que lo digital es conectar sin cable, en tiempo real, personas y cosas, con un propósito para un grupo de interés. Conectar gente en tiempo real y conectar cosas con la gente en tiempo real. Ese es el concepto digital, no simplemente tener una aplicación. ¿Cuál es la función del recurso humano? Acá entra algo de lo de Steve Jobs de nuevo, ¿no? Decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer. Pues si yo no dejo de hacer cosas, no tengo tiempo para hacer lo nuevo. Así que acá hay un quiebre muy claro. ¿Y dejar de hacer qué? Yo creo que las áreas de recursos humanos se tienen que cuestionar lo que hoy están haciendo. La manera en la cual hacen sus ingresos, buscan gente, cómo hacen la inducción, cómo y qué se evalúa, qué significa evaluar a la gente, qué significa una promoción, cómo se promociona a la gente. Muchas organizaciones están únicamente dedicadas a incorporar aplicaciones para eso o están dedicadas a mejorar ese sistema. Yo creo que la agilidad y la flexibilidad y todo lo que hablamos antes exige otra cosa distinta, exige hoja en blanco, exige cuestionarse qué significa una promoción, exige cuestionarse qué significa un área, exige cuestionarse qué significa una descripción de tareas. No digo que tiene que desaparecer, necesitamos cuestionarnos si es que eso no nos está frenando para tener una fuerza laboral mucho más ágil, flexible, innovadora, que en realidad nos promueva transformación. El 90% de una encuesta de gerentes de recursos humanos, hecha también por McKinsey hace un año, lo que mostraba es que en realidad admiten que las habilidades que están buscando hoy dentro de 2 años probablemente no sean las apropiadas. El tema es que dentro de 2 años va a ser tarde para buscarlas. Entonces, ¿cuáles son las nuevas demandas de recursos humanos que muestran capacidades que tienen que tener las áreas de recursos humanos? Primero, pensar que las necesidades son mentales y físicas. El tema de seguridad sigue vigente y todo lo que tiene que ver con sustentabilidad sigue vigente. Entender el propósito de la organización y generar un ambiente para que la gente encuentre en ese propósito coincidencias con su propio propósito. Y que entonces se sienta realmente que su propósito está siendo cumplido con parte trabajando en esa organización. Entender la salud organizacional. Esto tiene algo que ver con para hacerlo muy simple, con los diagnósticos de cultura. ¿Qué cultura tenemos y cómo es la brecha y cuál es la brecha entre esa cultura y la cultura que desearíamos tener? Acercarse a cada persona. Acercarse a cada persona significa estar cerca, escucharla, mirarla, prestarle atención. No solamente preguntarle, entenderla. Customer journey, arquetipos. Necesitamos además acercar a los líderes a la gente. Y acercar a los líderes a la gente y la gente a los líderes. Necesitamos ver que en realidad es simplemente una definición de responsabilidades en toma de decisiones, pero que en el fondo es el trabajo integral y en equipo no es solamente horizontal, es vertical. Al igual que con los clientes necesitamos estar cerca y determinar a lo largo de su viaje los puntos de dolor y los puntos de alegría. La gente de recursos humanos necesita competencias para empoderar a la gente. ¿Cómo la empoderamos? ¿Cómo instalamos la inquietud moral que tanto tiene que ver con la sustentabilidad? Hoy las organizaciones B están siendo muy bien, no tanto en Sudamérica, Estados Unidos, norte de América bastante, Europa definitivamente lo tiene incorporado el tema de la sustentabilidad como una atracción muy fuerte para la fuerza laboral en una organización. Los 17 objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas es un norte en Europa definitivamente. China, India, Japón y Estados Unidos marchan ya eso, Europa hoy lo tiene totalmente incorporado. ¿Cómo mantenemos la cohesión y el sentido de pertenencia cuando tenemos trabajo virtual y tenemos trabajo presencial? ¿Cómo mantenemos el virtual eso? Yo creo que funcionó muy bien el trabajo virtual porque estábamos acostumbrados a lo presencial, nos conocíamos, sabíamos quiénes eran. Va a seguir así. ¿Cómo hacemos para que el trabajo presencial no termine transformándose virtual, que en lugar de la casa, de una oficina, pero igual estamos con Zoom todo el día? Entender qué es talento. ¿A qué le llamamos talento? ¿A un conocimiento? ¿A una capacidad de qué? Yo creo que eso hay que entenderlo y hay que adecuarlo a cada organización. Y finalmente hay que medir la evolución, como decía, la evolución de mentalidad. ¿Cómo medimos eso?
cómo en lugar de opinar es bueno dar participación, cómo buscamos datos para saber si eso efectivamente me dio resultados. Lo que le preguntaban a Lorena, ¿cómo sabemos que dio resultados? Resultados de negocio, coincidimos. ¿Cuáles son esos en un proceso de transformación? Pero acá viene, para mi gusto, la competencia más grande que tienen que tener las áreas de recursos humanos. La transformación impacta en todo, impacta en la tecnología que usamos, en la distribución que tenemos de física, en nuestras habilidades como gente, en lo que estaba acostumbrado, en cómo medimos los resultados, en los beneficios, en lo que significa ser líder, en la organización, en todos lados impacta. Y esto genera irremediablemente resistencia. Aún de los que promueven la transformación genera resistencia. Aún los directores que promueven la transformación generan resistencia. Yo creo que acá viene la competencia más importante que tienen que tener las áreas de recursos humanos para transmitir esto a la organización. Y es una habilidad y una competencia que la organización tiene que tener. Porque la información y la capacitación que normalmente usamos son necesarias, pero total y absolutamente insuficientes. Y es la capacidad de gestionar el cambio. La capacidad de entender que más allá de la tecnología lo que nos moviliza hoy es lo social. Y que entonces en una cultura que no está preparada, la tecnología va a ser algo totalmente desaprovechado. Y la mayor capacidad termina siendo la de gestionar los cambios. Cómo experimentamos en ciclos cortos, rápidos y con el cliente reemplazable, recuerdo, por grupo de interés, y cómo aprendemos a aprender a transformar la organización sin que sea innecesariamente un dolor exagerado y para todo el mundo. ¿Cómo ganamos la habilidad de gestionar los cambios?